Es una semana importante que va a terminar el domingo con un proceso electoral. Finalmente vienen las elecciones, midterm elections, dijo Trump en su tweet, las elecciones de medio término, donde se eligen diputados y senadores. Es muy difícil saber qué va a pasar en las elecciones. En general, mi mirada, estuve elaborando mucho en porcentajes, haciendo hipótesis respecto de las encuestas más... todo de loco de los números, porque no sirve para nada lo que estoy haciendo. Pero si yo agarro y digo, bueno, ponele que en la provincia de Buenos Aires la diferencia sea de 10 puntos, y ponele que en Capital, Córdoba y Mendoza sea de 20 puntos a favor de ¿cómo se llama?, de la Libertad Avanza o de su alianza con el PRO. En esas provincias que son las más importantes está más o menos empatado. Y después son provincias que cada una es importante porque vive gente, pero en términos numéricos tienen menos incidencia. Entonces vos imaginaste que en Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja el peronismo va a ganar por un poco, y eso por él le suma un punto y medio de diferencia. Santa Fe si gana. Entonces no hay manera, depende cuánta gente vaya a votar, depende qué pasa en cada provincia. Ningún encuestador midió cada provincia, pero cuando vos hablas con los encuestadores, en general te dicen: nosotros vemos un escenario de paridad alrededor del 35% cada fuerza. Eso hasta ahí me atrevo a decir. Cuando vos lo escuchás a Milei, escuchás que te dice, bueno, con el tercio en el Congreso yo me conformo, desdramaticemos. Si estuviera ganando, estaría, ¿sabés qué?, como quien dice, con el miembro erecto mostrándonoslo todo el tiempo. Lo podía haber dicho en 2 palabras, pero me parecía que era muy violento. Y no está con el miembro erecto mostrando, está diciendo, bueno, desdramaticemos, vamos a poder gobernar así, etcétera, después haría acuerdo con los gobernadores, etcétera. Y de otro lado no existen, sirven bajito porque como todo es de Milei, y Milei no está en el mejor momento, veremos qué es lo que pasa. Lo que sí veo es que el gobierno tiene por delante, salga como salga, si le fuera muy bien, un panorama muy árido. ¿Por qué? Porque tiene que buscar una manera que la economía deje de consumir dólares. Esa forma es un nuevo esquema económico, y ese nuevo esquema económico implica una devaluación. Una devaluación en el corto plazo, si está bien hecha en el corto plazo, estamos hablando de 6 meses corto plazo, ¿no?, genera más recesión y genera un poco más de inflación, con lo cual es menos imagen para Milei. En ese contexto, Milei se ve desafiado, para controlar el Parlamento y porque se lo exigen los yanquis, de hacer acuerdo con los gobernadores. Ese acuerdo se cuenta en plata. Es decir, tiene que entregarles obras, tienen que entregarles dinero, porque al principio te pueden apoyar un poquito, pero si no le da guita, los gobernadores no se mueven. Entonces, esos sectores moderados no es que no están con él porque lo odian, aparte de competencia electoral, sino porque nada, no les da un mango. Entonces, en ese sentido, vas a tener que discutir plata con ellos, y eso es acuerdo con él por el tema fiscal. Y eso es más ajuste a otros sectores si vos le das más a los gobernadores. Tenés que resolver también un problema de internas del gabinete, porque hay un quilombo bárbaro. Ayer lo escuchaba a Majul decir que el canciller Wertheim dijo que se iba el 27. Bueno, eso es un quilombo porque el quilombo es con Santiago Caputo, porque Santiago Caputo parece que va a ser jefe de gabinete. Si es jefe de gabinete, el tipo copa todo el poder, y las personas que responden a Guillermo Franco o a Karina Milei se van a correr. Entonces hay presiones sobre Milei para que eso no ocurra, y vos tenés por un lado Santiago Caputo, por el otro Karina Milei. Karina Milei yo no la daría por muerta ni en pedo. Entonces hay decisiones que tiene que tomar en un panorama donde hay mucho resentimiento recíproco, pero resentimiento de verdad, es decir, Pareja, los Menem, etcétera. Entonces la reconstrucción con los gobernadores es una reconstrucción política compleja que requiere mucha paciencia, mucha tolerancia, muy inestable, y que lo obliga a Milei, así como no insulta más, o no, casi que no insulta en lo personal, sí a sus contendientes políticos, pero no a periodistas, etcétera, o artistas, lo va a obligar a ser un articulador, todo aquello que él no es. Entonces, él no es el que devalúa, él no es el que articula, él no es el que logra unir a su gabinete, él es otra cosa. Ahora, de repente el tipo se transforma en todo eso, no lo sé, y nada, se banca 6 meses de deterioro en un contexto que ya está muy deteriorado. Lo que digo es, y después hay otra cosa, es una elección donde uno ve la palabra narco muy destacada. Hoy vamos a hacer con Noé un informe sobre Lorena Villaverde. Lorena Villaverde es la primera candidata a Río Negro, y hay documentos oficiales ya totalmente demostrados de que intentó, que fue detenida en Estados Unidos por posesión de medio kilo de cocaína. No es una pavada, y además está vinculada a Machado.
Y Machado es el hombre que fue extraditado por sospechas de narco que financiaba a Spert y que además cuyo abogado es compartido por Milei. O sea, hay una serie de redes donde vos apareces, che, entonces Milei, que grita que los narcos son los otros, ¿por qué sigue con el abogado de Machado? ¿Por qué defiende a Spert? ¿Por qué sigue? Hay una cosa de Milei con los narcos que hay una pregunta grande para hacer y tenemos un informe bastante detallado sobre qué dice ella, qué argumenta ella respecto de su pasado, qué argumenta ella respecto del vínculo con Machado, qué argumenta ella del vínculo que si no es de familia es casi con Sicarelli, que es la mano derecha de Machado todo el tiempo. O sea, estuviste presa por posesión de medio kilo de cocaína de Estados Unidos. Y estás vinculada familiarmente a Sicarelli, que es el amigo de toda la vida de Machado, que es el extraditado por sospecha de narcotráfico. Es todo rarísimo. Y es una campaña que está afectada por eso, y está afectada por una discusión sobre la autoestima nacional. Hay algo que empieza a discutirse en la Argentina, que empieza a partir de Milei, que nunca estuvimos tan sometidos a los yanquis. Hay un señor, Barry Bennett, que también está mirando, que estuvo en reuniones casi de gabinete, que cuando agarra Santiago Caputo y quiere hablar con Pichetto, está Barry Bennett en el medio. ¿Qué tenés vos de Barry Bennett mínimamente? Bueno, fue noticia hace unos 10 días por esta reunión que compartió con Pichetto, con Rodrigo de Loredo y con Cristian Ritondo. No en el Congreso, sino en el lugar donde se alojó la última vez que vino a la Argentina. Ya había venido a la Argentina en abril. Su interlocutor en el gobierno, su terminal en el gobierno es Santiago Caputo, y de hecho Barry Bennett está funcionando hoy como una suerte de enlace, back channel le dicen los yanquis, ¿no? Una suerte de enlace extraoficial con el gobierno de Donald Trump. Básicamente es un lobista. Trabaja para la consultora Global Tactic. Global Tactic es una consultora de Leonardo Scaturice, este hombre que fue muy relevante o apareció, irrumpió con el tema de las valijas. Exacto, en el escenario periodístico argentino cuando una pasajera, Laura Arrieta, directora general de esa consultora, ingresó en realidad a la Argentina con 11 bultos no revisados por la aduana. Bueno, en este contexto es que aparece Barry Bennett intentando recomponerle un poco las alianzas políticas al gobierno de Javier Milei, y después de aquella reunión, hoy va a aparecer el primer resultado material de la intervención política de Barry Bennett, porque hoy, en un ratito, va a empezar una reunión de parte de la Cámara de Diputados o representantes de parte de la Cámara de Diputados con funcionarios del Poder Ejecutivo para ver si avanzan en la discusión del presupuesto. Los que no van a estar ahí van a ser el peronismo, no los invitaron, la izquierda no los invitaron y los ex libertarios. Pero todos los demás ya dijeron que sí. Acá es donde te digo, Barry Bennett fue efectivo, les están diciendo que sí. Vamos a una reunión en que la gran parte de la Cámara de Diputados no va a estar representada para hablar con funcionarios, para avanzar en el debate del presupuesto 2026 y empezar a destrabarle esa negociación al oficialismo, que es la que está mirando Trump también. A ver, yo sigo pensando que el principal desafío del gobierno es tratar de pensar distinto. Porque si todo lo que está pensando es, si vos ajustás, al final te va a ir bien, lo que van a hacer en los próximos meses es ajustar, sin pensar en la micro, sin pensar en el trabajo, sin pensar en las industrias, sin pensar, solamente es ajustar, importar, eso te baja la inflación, y esa mirada, que es la mirada que ha hecho, a mi entender, estallar todo por el aire o complicar mucho al gobierno, es una mirada de la cual a Milei va a costar mucho desembarazarse, porque es la esencia de lo que él piensa y lo que todo su entorno piensa.